nos revela el mensaje más sagrado. Léela, apréndela, vívela, compártela. Cuéntale al mundo cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Dile al mundo que tu Dios no es muñeco de estuco, es real, vivo y verdadero. Pero tu prioridad, hermano querido, tu comida principal, es hacer la voluntad de tu Padre que está en el cielo. Eso nos muestra Jesús, hermano. Ser cristiano no es solamente de domingos. Ser cristiano es de todos los días. Y que todo lo que yo hago refleje que Jesucristo es mi Señor. Desde el cielo vino un ángel anunciando con dulce voz la venida de Jesucristo, pues las promesas se cumplen ya. Evangelio Shalom Alejem, amigos de Historia del Futuro, tengan ustedes muy buenas noches. Dios los bendiga, la paz de Dios sea con ustedes en todos los países donde nos están observando a través de esta señal que se emite desde Sudamérica, más concretamente desde la capital de la República del Perú. Dios les bendiga, Historia del Futuro, porque para Dios el futuro es historia. Bienvenidos, un fuerte aplauso, Señor. ¿Cuán cerca estamos del arrebatamiento de la iglesia? Esa es la pregunta. Muchos predicadores han salido a dar fechas. Otros predicadores dicen que todavía Cristo no viene. Otros más locos, como uno que se llama Ricardo Claudio en Bolivia, hasta sacó la fecha del arrebatamiento con día, minuto y hora. Todo. Cantidades de predicadores andan diciendo cosas que no tienen fundamento bíblico. Pero Israel, ¿qué fecha estamos hoy? Repita. 14 de qué mes? Un día como hoy, hace 68 años, el Estado de Israel fue refundado. Am Israel Hay, que viva el pueblo de Israel. La nación de Israel resurgió el 14 de mayo de 1948 y se cumplieron más de 1500 profecías bíblicas. Y eso demuestra que el arrebatamiento de la iglesia tiene que estar a punto de acontecer, porque el termómetro, el cronómetro, el reloj, el bolígrafo de la historia de Dios es Israel. Dios mira los tiempos proféticos en base a Israel, no al Perú, no a Chile. El centro del mundo no es el Cusco, es Israel. Con el respeto de los hermanos peruanos, pero en honor a la verdad hay mucha distorsión en cuanto a este tema. Lo cierto es que Israel demuestra claramente que el arrebatamiento tiene que estar a un paso de acontecer. Vea por favor Mateo capítulo 24, si quiere Lucas 21, el que quiera usted. Hagámosle por Lucas, ya de una vez, yo encontré Lucas yo aquí. Vea por favor Lucas 21, verso 29. También les dijo una parábola. Líquido. Mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolo sabéis por ustedes mismos que el verano está cerca. No dice cerca, algo más. Ya cerca. Ya cerca. Verso 28. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca y acerca. Ahora vea verso 32. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Listo, y añade: mirad por ustedes mismos que vuestros corazones no se llenen de glotonería y de embriaguez y las preocupaciones de este mundo. Y venga, ¿qué dice? De repente, de un momento a otro, sobre ustedes aquel día. ¿Cuál es ese día que puede llegar de repente? Todos los días pueden llegar, todos los días en efecto llegan, tarde o temprano llega a las 24 horas y comienza el nuevo día, pero
¿Cuál es ese día que llega de repente? El día del arrebatamiento, cuando suena la trompeta. Porque como lazo, soga, vendrá sobre todos los moradores de la tierra como una red para atraparlos. Verá pues, orando en todo tiempo, obrando en todo tiempo, que seáis tenidos por dignos de escapar, huir, salir volando de todas las cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Si usted analiza versículo 31, me desataba, no te das cuenta. Así también ustedes, cuando veáis que suceden todas estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Verso 28, última palabra es cerca. Verso 30, última palabra es ya cerca. Verso 31, antepenúltima palabra es cerca. 3 veces la palabra cerca, anunciando un hecho inminente, un día único, diferente a los demás, que va a cambiar la historia del mundo, porque para unos será momento de huir, pero para los otros quedar presos en una red. Dice textual, vendrá como un lazo. En el original no dice lazo, dice como una red, que va a atrapar a la humanidad. Pero para los otros es momento de escapar. Unos quedan atrapados y los otros escapan. La iglesia escapará. A la iglesia se le dice velad, velad, estar atentos y orar, orar en todo tiempo, para que seáis tenidos por dignos de ser ricos, prósperos en victoria, ser millonarios, tener casa, carro, piscina. Eso dice. ¿Cuál había sido el motivo de la oración correcto? Fuerte suegra, sean así. Escapar, pues. Seáis tenidos por dignos de escapar, escapar de todas las cosas que vendrán a la tierra. Y nótese el versículo, escapar de todas estas cosas que vendrán. No dice algunas o la mayoría, dice todas. Y cuando dice todas se refiere a sellos, trompetas y copas de la ira. O sea que la iglesia se libra de todas. No como algunos están predicando que la iglesia va a entrar a la tribulación, es decir, que tendría que aguantar los sellos. Nada que ver, mi hermano. La Biblia dice que la iglesia tiene garantía de escapar de todas las cosas. Los 21 castigos que vendrán a la tierra, descritos en los 7 sellos, los 7 trompetas y las 7 copas de la ira. Ahora quiero que me escuchen. La señal clara y contundente es que la higuera reverdeció. ¿Cuál es la higuera? Es Israel. Es una parábola a lo par de sufrir. Hola. Bien. Oye, este sí se escucha mejor. Atienda. La higuera, un poquitito modulame el audio, está con muchísimo eco, pero cacho. Aló, 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 aló. Hola, 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 hola. Mucho eco. Aló, 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 aló. ¿Ya no? ¿Más bajo, no? Aló. Aló, aló. ¿Ya no? Listo. Bueno. La higuera es un emblema de la nación de Israel. La higuera reverdece en el momento que los judíos regresan. ¿Qué es la higuera? Es un arbusto. Es un arbusto muy extraño, muy raro por las condiciones en las que es capaz de crecer. La higuera tiene una característica. Se puede echar raíces de ella aún en las paredes. En medio de las piedras se abre paso. Y arrancarla es casi imposible. Es un arbusto. Pero qué raíces que tiene, cómo se entra, usted no lo puede mover. Es muy difícil remover un arbusto de higuera. Es muy complicado. Y crece en lugares agrestes, difíciles. Así también Israel creció en medio del mundo árabe. A partir de 1948, el 14 de mayo, una fecha como hoy, Israel fue refundado.
¿Y sabe qué pasó el 15 de mayo? Todas las naciones árabes bombardearon a Israel al mismo tiempo y no pudieron destruirla. Se conoce como la guerra de la independencia. El 14 de mayo se funda el Estado de Israel y el 15 de mayo comenzó la guerra. Quisieron acabar con el pueblo judío, de inmediato, acabarlo. La pregunta es, ¿qué es lo que pretende el diablo al querer acabar con Israel? Aquí quiero que me entendas algo, por favor. El diablo ha buscado 4 cosas en la historia, 4. Primera, acabar con los judíos, a como dé lugar. 2, acabar con la iglesia. En cuanto ella surgió, vio las persecuciones de Nerón contra Gano y compañía en la historia, tremendas, letales persecuciones contra la iglesia. Tercera cosa que buscó el diablo, acabar con la Biblia. ¿Acaso no fue el libro más perseguido de la historia? ¿Acaso no se quemaron toneladas y toneladas de Biblia a lo largo de la Edad Media? Era el libro más vilipendiado, el más aborrecido. Países comunistas como la Unión Europea como la ex Unión Soviética, tenían prohibido que se leyera la Biblia dentro de sus fronteras. En la China maoísta, prohibido leer la Biblia. Tremendo. No se permitía leer las Escrituras. Entonces, viene otro factor. Cuarta cosa que el diablo buscó, acabar con Jesús en cuanto nació. ¿O no buscó eso a través de Herodes? Hay que matar al bebé en cuanto nació. Mire, hermano, si el diablo hubiera conseguido su propósito de acabar con judíos, acabar con cristianos, acabar con la Biblia o acabar con Jesús al nacer, cualquiera de las 4 cosas que hubiera ganado el diablo acababa con el plan de Dios. Acababa con el plan de Dios. Imagínese si el diablo acaba con todos los judíos, a Dios lo deja sin pueblo. ¿Y dónde quedan las promesas que Dios le hizo a Abraham, Isaac y Jacob de gobernar sobre los judíos para siempre? De restaurar el reino de la casa de David, el Mesías, y tantas cosas más. Si acababa con la iglesia, imagínense, dejaban a Jesús sin pueblo. Si acaba con la Biblia, deja al mundo en tinieblas, oscuridad, porque la palabra de Dios es luz. Y cuarto, hermano, si el diablo hubiera logrado acabar con el Señor Jesucristo al momento de nacer, así abortar el plan de salvación. Porque el plan de Dios no era que Jesús muera atropellado por un automóvil, sino que muera en la cruz para salvar a la humanidad. Y el diablo quiso quitarlo del camino de entrada y no prosperó. Pero el pueblo judío ha tenido que resistir a lo largo de la historia siglos de persecución, de dolor y sobrevivencia en medio de las naciones. Fueron años, siglos de mucho dolor y sufrimiento para el pueblo hebreo en medio de los pueblos. Por favor, déme líquido, tengo sed. Entonces, quiero que me entienda esto, comprenda. Para Israel la situación no fue sencilla. Fueron momentos de gran angustia, los que se vivieron en 1948. Y no había manera, hermano, de sobrevivir. Todo estaba cerrado. Eran todas las naciones árabes contra un Estado judío que acababa de nacer horas antes. Milagrosamente Dios preserva el Estado de Israel. Milagrosamente lo preserva. Ahora, esa señal es clara y contundente, que el pueblo judío, al ser restaurado, anuncia el arrebatamiento de la iglesia. Jesús lo dijo claramente, vea verso 30, cuando ya brotan sus hojas, las hojas de este arbusto de la higuera, viéndolo, sabéis por ustedes mismos que el verano está ya cerca. El verano en la literatura rabínica, representa al Mesías. O sea, ¿qué es lo que está diciendo esta parábola? Que cuando vean reverdecer al Estado de Israel, al pueblo judío, renacer como nación, sepan que Jesús viene. Hermano, lo que ha vivido el pueblo judío no es fácil. Hemos sido un pueblo sin tierra por muchos siglos. Por muchos siglos. Eso no fue un día. Le voy a explicar sociológicamente el problema. Si expulsaran por la fuerza a todos los peruanos de esta nación, los expulsan a los 30 millones de peruanos, los sacan de su país, por 2000 años, los sacan de su país. ¿Sabe qué pasa en los siguientes 10 años de que han salido? Hasta del himno se olvidan. Hay peruanos que llegan a Madrid y ya no dicen hola P, ya llaman por teléfono, ¿estáis en casa?
Ni 10 días tiene Yocaya que se fue, ya no habla como peruano. Él se cree más español que el rey de España. Ya deja al Gran Alianza Lima y lo reemplaza por el Real Madrid. Imagínense, no tiene identidad. ¿Quién puede sobrevivir en esas condiciones? Un pueblo sin tierra, sin nexo y encima dispersado, porque que agarraran a todos los peruanos y los mandaran a vivir a un solo país es otra cosa, como sea se sobrevive. Algo de mantener la identidad queda, pero un pueblo regado entre los pueblos, ¿qué hacemos ahí? ¿Cómo van a sobrevivir? Peruanos que siguen en siguientes generaciones naciendo en China, en Japón, en Corea, al final ¿qué idioma hablan? Para Israel sobrevivir era casi imposible en esas condiciones. Un pueblo sin tierra, diseminado en muchas naciones al mismo tiempo y sin tener un idioma en común. Era casi imposible sobrevivir. Sin embargo, Dios se encargó de preservar al pueblo de Israel por más de 2000 años. Amén, gloria a Dios. Por muchos siglos. Ya ha sobrevivido 2016 años la nación de Israel, porque no cree usted que estando en Israel está seguro. Siguen siendo atacados mis hermanos, bombardeados todos los días por los terroristas. El conflicto no comienza cuando los judíos, el conflicto no acaba cuando los judíos regresan a Israel, comienza. Y un conflicto a mayor escala, porque en la Segunda Guerra Mundial, ¿qué es lo que los nazis les decían a los judíos, a nuestros abuelos? ¿Qué les decían? Malditos judíos, váyanse al Medio Oriente, fuera de aquí. Ahora que los judíos están en Israel, ¿qué dicen los palestinos? Fuera de aquí, judíos, váyanse a Europa. Terrible. Ni afuera ni adentro. Pero hasta que finalmente Israel se instaura en la tierra de nuestros antepasados, en la tierra prometida. Un día como hoy, hace 68 años. Ahora, póngame cuidado a este mensaje. Esta parte de la enseñanza yo ya la he tocado en múltiples oportunidades en casi toda América Latina y en el internet también en las conferencias. Se han agarrado de lo que voy a explicar para supuestamente hacerme ver a mí como un sonso que dio la fecha del arrebatamiento. Estos marihuanos o no quieren entender o no pueden entender. Para distorsionar son expertos. Yo nunca dije ni diría la fecha del arrebatamiento porque no la sé. Lo que está claro es esta frase de Jesús. Vea por favor el versículo 32. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Cuánto tiempo dura una generación? Salmo 90:10, vea, para que se convenza. Salmo 90:10. ¿Cuánto tiempo dura una generación? Salmo 90, verso 10, ¿encontraron? Los días de nuestra edad son, fuerte, 70 años. Y los más robustos llegan a vivir 80 años. Ahora si hay suegritas aquí de 90, 95 es la excepción, no la norma. Con todo su fortaleza es molestia y trabajo porque pronto pasan y volamos. Ahora, verso 12, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Contar los días para tener sabiduría. 70 años a 80 es el promedio de la generación. Bíblicamente el número 70 es un número clave en las profecías porque es derivado del 7, que es el número de Dios. 70 años el pueblo judío estuvo cautivo en Babilonia, esclavizado, 70 años. ¿Cuántos años pasaron desde Jesús hasta la destrucción del templo? ¿Cuánto tiempo pasó hasta la destrucción del templo de Jerusalén? 70 años, años 70 se destruye el templo en Jerusalén. Vea que el número 70 es un número clave en la profecía bíblica. Ese es el tiempo que comprende una generación entre 70 y 80 años, es el promedio generacional. Por favor, tengan la bondad de levantar la mano los que conocieron en persona a Simón Bolívar, son de su época. Por favor, levanten la mano. ¿Usted? Debe haber sido un fenómeno. Por favor, tengan la bondad de levantar la mano los que conocieron a Alfonso Ugarte, son de su época.
Por favor, tengan la bondad de levantar la mano los que son la generación de Tupac Amaru. Claro, cacique. De Huáscar, Atahualpa, levanten la mano. ¿Quiénes son de esa época? Los hermanitos Huáscar y Atahualpa. Dividieron el imperio. Levanten la mano la gente que estuvo viva en 1826 cuando Bolivia y Perú son separados. Éramos el mismo país. ¿Quiénes están vivos desde esa época? Nadie, hombre. Levanten la mano los que nacieron en 1948. Ahí están. Hay gente. ¿Quién más nació el 48? Levanten la mano. 49. 49 y 48. Levanten la mano arriba, fuerte. Arriba, más. Listo. ¿Ves que hay gente? Esa generación no ha pasado. Hay gente testigo presencial de esa época en la historia. Gente que nació el 48 o el 49 son testigos referentes de la profecía bíblica. Cuando usted salía del vientre, Israel estaba siendo fundado. Entonces se cumplió la profecía de Jesús. Pero la generación todavía no ha pasado, ellos están vivos. ¿Cuándo pasa una generación? Cuando no queda una sola persona viva de esa época como testigo. Esa generación se fue. No queda ninguno que pueda testificar ese hecho. Pero mientras quede uno, la generación todavía no se ha ido. Jesús dice, esa generación no pasará. No va a pasar hasta que todo esto se cumpla. Por favor, me entregue ese asiento. Ya. Escuche, por favor. Sí, así alguien me va. No. A lo que me refiero es que uno de ustedes ocupe ese asiento para que cuando yo tenga sed me pasen el líquido. Quede ahí alguien de aguante ahí por si acaso. Sí, ya bueno, hágale. No es suegra, ¿no? Cuidado, a veces que echaron cianuro ahí. Después voy a estar reprendiendo en vez de bendecir el vaso. ¡Suelta, salga! Una vez, viste, la suegra le pregunta al yerno que viene de visita a la casa. Yerno le dice, ¿y usted por qué no ora antes de comer? Porque mi mamá sí sabe cocinar, señora. Terrible. ¿Cómo va a tener tu pobre suegra ahora? Bueno, y aparte de sufrir, siempre molestando a la suegra. Pero donde que no las molesto hasta protestan. La otra vez que no hice ni una broma de las suegras, reclamaron, hola. Hermano David, ¿por qué no nos dijo nada de las suegras? Estábamos esperando. Así me dijo. Es que hoy quise matarlas con indiferencia. Para que vean que me importan. Dice la suegra, ¿cómo será cuando ya tenga una yo? Ay, sí, ustedes les van a dar clases para lincharme a ella. Mátelo así siempre quise darle. Hermana, le mando un garrote para que me dé el Davidcito. Bueno, vuelvo al tema, escuche. Entonces la nación de Israel renace contra todo pronóstico. Surge. Y esa generación todavía tiene testigos presenciales no solo en medio del pueblo judío, sino de la misma iglesia. ¿Qué está diciendo Jesús? Que toda la gente que nació el 47, 48 y 49 será testigo de una de las dos cosas. Testigos de su viaje al cielo o de su tribulación en la tierra. Tenaz, contundente. Yo no estoy diciendo lo que muchos han querido hacerme decir. A ver, quiero que me entienda. Si usted suma 70 años al 1948, ¿cuánto le da? 2018. Está diciendo que en ese lapso las profecías se van a agudizar y se van a cumplir en cantidad. Usted le va a decir lo que muchos tal vez han sostenido. Dicen esto: si el arrebatamiento es tan cerca como dicen, tan inminente, ¿por qué nunca Martín Lutero, Ulrico Zwinglio
John Hus o Calvino no predicaban tanto de ese tema? ¿Por qué en la iglesia en esa época de la Reforma Protestante, te hablo del año 1521 en adelante, inclusive mucho antes con John Hus, ¿por qué ellos no predicaban arrebatamiento? La pregunta dicen eso, muchos dicen, los que están en contra del arrebatamiento pretribulacional dicen eso, usan ese argumento. Pero la respuesta es muy sencilla, pues hermano. Martín Lutero, ¿qué podía hablar del arrebatamiento si la señal principal no se había cumplido? Los judíos seguían dispersos. ¿Sobre qué punto de partida va a hablar? Y le demuestro. La nación de Israel vive un proceso de restauración espiritual y físico a partir del 48. ¿Por qué le digo? El 48 Israel regresa a la tierra prometida. Primera profecía. Segunda profecía. Israel sobrevive a la opresión del pueblo árabe. Sus enemigos no pueden contra Israel. Hasta el día de hoy no nos pueden sacar del Medio Oriente ni lo van a lograr. Tercera profecía. Los judíos reconquistan Jerusalén. Vea Lucas capítulo 21, versículo 24. Y caerán a filo de espada los judíos, y serán llevados cautivos a todas las naciones, a filo de espada en el año 70 después de Cristo, cuando las legiones romanas expulsan a los judíos. Serán llevados esclavos a todas las naciones. No hay nación en el mundo donde no haya judíos. En todas las naciones, aún en las más terribles musulmanas radicales, hay gente judía viviendo ahí en medio. Y Jerusalén será pisoteada por los gentiles, por las naciones gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. ¿Qué quiere decir que Jerusalén sería pisoteada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan? Ponga atención aquí, hermano, hermana y suegra incaica, atienda bien. Lo que está diciendo es textual, que Jerusalén estaría bajo la custodia y el dominio de otros pueblos menos el judío. Y en honor a la verdad, eso fue lo que ocurrió. Yo en mi libro Jerusalén y la Tierra Prometida tengo explicado claramente la historia de la ciudad de Jerusalén, su plan en la historia y en la profecía bíblica, y te quedas sorprendido al ver que tantos pueblos a lo largo de la historia, tanta cantidad de pueblos, se pelearon por controlarla. Miren, Jerusalén sufrió 36 guerras, en 28 veces fue oprimida y saqueada por pueblos invasores que la ocuparon. Egipcios, asirios, babilonios, macedonios, ptolomeos, seleucidas, romanos, bizantinos, persas, árabes, cruzados, mongoles, mamelucos, turcos, británicos y jordanos. Toditos esos pueblos a su turno tenían el control de la ciudad. Y los judíos no podían entrar a Jerusalén. Tenían prohibido entrar a la ciudad. Por favor, con su niño. No podían entrar a Jerusalén. Todos estos pueblos tomaron control de la santa ciudad durante tantos siglos. Estaba bajo dominio de naciones gentiles, porque la Liga de Naciones, lo que después se llamó las Naciones Unidas, también entregó el mandato del control de Jerusalén a los británicos, por ejemplo. O sea que Jerusalén no estuvo en manos judías durante 1897 años exactamente. ¿Por qué no se nota? Usted tiene una memoria tan frágil o tan excelente, mejor dicho. Hay gente que viene, no trae Biblia, escucha y ni siquiera toma nota. Yo tengo dos opciones: a usted no le importa el mensaje o usted tiene una memoria prodigiosa. 1897 años que Jerusalén estuvo dominada por pueblos gentiles. Todo ese tiempo de la historia, los hebreos no podían entrar a Jerusalén, tenían prohibido la entrada. Prohibido que un judío entre ahí. Y Jesús dice que eso terminaría, que los tiempos de dominio de los gentiles se cumplirían, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. ¿Cuándo se cumplió el tiempo otorgado por Dios a las naciones gentiles para dominar Jerusalén? En junio de 1967, en la famosa Guerra de los 6 días. Jerusalén en ese conflicto es tomada por el ejército de Israel.
Y los judíos por primera vez en 1897 años de historia logran entrar hasta la santa ciudad de Jerusalén, y por primera vez en todo ese tiempo suena el shofar, el cuerno del carnero. Y los judíos empiezan ese momento a orar por fin en el muro de los lamentos. Ese momento se cumple la profecía de Jesús. En ese preciso momento. 1967, exactamente en el mes de junio, a mitad de año, casi ya, estamos hablando mitad de año 67. Pero note un detalle, el nombre de la guerra se le llamó la guerra de los 6 días. ¿Y a qué le suena 6 días? A 6 días el hombre domina, pero el séptimo le pertenece a Dios. ¿Qué está diciendo Dios aún con el nombre de esa guerra? Hasta aquí llegó el tiempo de los hombres. Ahora es el tiempo de Dios con esta ciudad. Gloria a Dios. Y en el séptimo día de la guerra, Jerusalén, ¡pum!, arrebata el control a los jordanos y a los británicos. Y toma posesión de Jerusalén y se convierte en la capital eterna e indivisible del Estado de Israel, tal como el rey David había ordenado. ¿Me está escuchando? Amén. Ok, ese momento Jerusalén pasa a manos judías. Se cumplen los tiempos de los gentiles y comienza el tiempo de Israel sobre Jerusalén. Así como la iglesia anhela ir a la nueva Jerusalén, todo judío anhela con ir a Jerusalén, de la tierra. Eso es el paralelo profético. Ahora, otra característica que logra el Estado de Israel, ¿cuál? Restaurar el idioma hebreo. Es otra profecía que el Estado de Israel logra. El rabino Yehuda, Rab Yehuda, reorganiza toda la gramática hebrea en el idioma. ¿Por qué? Porque el idioma hebreo era un idioma antiguo, es un idioma muy viejo. Imagínese usted, las tablas de Moisés fueron escritas en hebreo. Y el pueblo judío fue diseminado y el idioma hebreo empezó a perderse. Los judíos peruanos, la mayoría no habla hebreo. Yo conozco aquí cantidades de judíos nacidos en Perú y no hablan hebreo. En Bolivia muchos no hablamos hebreo. Los judíos de todo el mundo con su propio idioma. ¿Y ahora cómo hacemos? ¿Cómo nos vamos a comunicar entre nosotros en Israel? Y Dios restaura, según la profecía de Sofonías, devuelve Dios la pureza de labios. El idioma de hebreo es restaurado. El Lashon HaKodesh, la lengua sagrada de Israel, es restaurada. En el Sofonías dice, devolveré pureza de labios. En el hebreo no dice pureza de labios, dice lengua sagrada, es decir, el hebreo. ¿En qué idioma hablaba Dios con Adán y Eva? ¿En chino? En hebreo, pues. Su propio nombre es Adán, que significa humano, pero en hebreo, no en español. Y el hebreo, obviamente que tiene que ser actualizado, porque si usted mira el hebreo bíblico, en el hebreo bíblico, ¿cómo vas a decir hamburguesa si primero la palabra hamburguesa no la conocía ningún profeta? ¿Cómo vas a decir, véndame un ceviche, señor, en hebreo? Yo no conozco ni siquiera un ceviche, mucho menos la palabra. Entonces el hebreo es acondicionado al siglo XX y XXI para que la sociedad pueda comunicarse en términos actuales, aún tecnológicos, científicos, médicos, por favor. Escuche, se actualiza el idioma hebreo para la utilización en los diversos rubros de la sociedad. Porque no solamente era el hebreo de calle el que había que restaurar, el hebreo académico. Los términos académicos, científicos en las diferentes áreas de la ciencia tenían que ser actualizados. El hebreo sufre una revolución como idioma y es restaurado y se convierte en el idioma oficial del Estado de Israel. Aunque en Israel se hablan 38 idiomas diferentes. Y es más chico que Tacna. Pero claro, cada judío llegando con su idioma materno y aprendiendo hebreo recién en Israel. Entonces, ¿qué colegimos? Que Dios restaura a la nación, restaura a Jerusalén como ciudad, restaura el idioma hebreo. 4, Dios sustenta económicamente a la nación de Israel. Israel es una potencia en este tiempo. Y Dios dice a través de los profetas, el desierto reverdecerá
y mandará su fruto a las naciones. ¿Sabe cuánto fruto produjo Israel el año pasado? 30.000 millones de dólares en exportaciones de verdura, hortalizas y fruta. 30.000 millones de dólares. Y sabe, un país que está en el desierto donde no hay agua. Dígame, es un milagro. Dios lo dijo, el desierto florecerá por medio de Isaías y dará su fruto. E Israel producirá el vino y consumirá de él. Y también dice, lo darán los pueblos. Exporta los mejores vinos junto con Francia, están compitiendo. Cuarta profecía sobre Israel: restaura Dios el ejército judío, restaura la nación. Israel es el ejército más temido del Medio Oriente. Dios le da modos de defensa tecnológicos, científicos, como por ejemplo la cúpula de hierro. Los misiles son lanzados y se caen en el aire, porque hay una cúpula de hierro ahí que no permite que los misiles lanzados contra Israel lleguen al territorio hebreo. La mayoría no alcanzan a ingresar en el cielo de los hebreos. Entonces, dése cuenta, la nación ha sufrido una transformación, una restauración en todas las áreas. Claro, al no haberse cumplido esa profecía, mal podría Martín Lutero, mal podría Zwinglio, Calvino y otros más hablar sobre el final de los tiempos y el arrebatamiento si la profecía más importante, que era la restauración de Israel, la condición sine qua non no se había cumplido. Sin judíos en Israel es imposible que Jesús venga. ¿Por qué? Porque cuando la iglesia se va al cielo, ayer lo he predicado, los 144.000 judíos, los 2 testigos judíos, el anticristo será judío, el falso profeta será judío. Todos esos judíos son protagonistas del tiempo del Apocalipsis. Todos esos 4 son protagonistas del tiempo apocalíptico. ¿Qué le demuestra a usted? Sencillo, que si no se restaura el pueblo judío, no se podían cumplir las profecías del Apocalipsis 7, los 144.000. No se podía cumplir la profecía del Apocalipsis 11, la restauración del templo. No se podría cumplir la profecía del Apocalipsis 12, que define que la nación de Israel será perseguida por el anticristo en la tribulación. No se podían cumplir las profecías del Apocalipsis 13 con la aparición del judío, el anticristo, nacido en Europa, y del judío nacido en Israel, el falso profeta. Imagínense, no se hubiera podido cumplir más de la mitad del Apocalipsis. Que me desconcentra ahora. Si usted analiza, el Apocalipsis no podría cumplirse sin la presencia de los judíos en Israel. Porque cuando el anticristo surge, ¿dónde están los judíos? En Israel. Cuando el templo se reconstruye en Jerusalén, ¿dónde están los judíos? En Israel. Cuando los 2 testigos y los 144.000 judíos salen a predicar, ¿dónde están los judíos? En Israel. ¿Te das cuenta? Textual, era imprescindible la presencia judía en Israel en el final de los tiempos para que el Apocalipsis pueda cumplirse. Ahora aquí yo me pregunto, toda esa gente que habla barbaridades contra el Estado de Israel y están en la iglesia, hay gente que me escribe insultos en internet que usted no tiene idea, por eso yo ya no contesto al Facebook. La secretaria es la que se encarga, aparte tiene ahí sueldo también. Que aguante los insultos, por eso le pago. Ahora escuchen, aquí viene un factor que es clave, entiendan. Hay gente en las iglesias que a mí me escribe y me ataca por ser judío o por defender al Estado de Israel. Me pregunto, ¿qué Biblia leen estos neófitos? ¿Qué Biblia leen? O sea, que no se dan cuenta que sin judíos la Biblia no se cumple. A ver, entienda, se lo digo más claro. El Nuevo Testamento sin el Antiguo sería incomprensible. Y el Antiguo sin el Nuevo es incompleto. No se puede. El Nuevo sin el Antiguo es incompleto y el Antiguo sin el Nuevo es incomprensible. No se puede entender. Y en todos hay un eje conductor: la presencia de Israel, del pueblo hebreo. Aquí viene entonces la situación. Aquí viene la salvedad. Si la presencia del pueblo judío es imprescindible para el cumplimiento de las profecías en el final de los tiempos, entonces
¿Cómo podemos creer que Dios desechó al pueblo judío y desechó a Israel? Eso es un absurdo. Vuelvo al tema. Mire usted, no obstante de semejantes enfrentamientos, la nación de Israel ha sobrevivido a la guerra del día de la independencia. Ha sobrevivido a la guerra de los 6 días del 67. Sobrevive a la guerra del día del perdón en el 73. Sobrevive a muchos conflictos y bombardeos incesantes todos los días. Dios está haciendo sobrevivir a Israel. Bien. Al estar Israel en la tierra establecida, en la tierra prometida, queda claro y sentado por demás que Jesús ya tiene que estar viniendo. Porque la llegada de Jesús por la iglesia dependía de la presencia judía en Israel. ¿Por qué cree usted que los testigos de Jehová y los adventistas siempre fallaron con sus fechas? Porque primero, nadie debe dar fechas. Y segundo, porque las dieron antes de que los judíos regresen a Israel. Estaban condenados al error, pues. Si no hay presencia judía en Israel, dígame sobre qué base se cumple la profecía. Ahora miren, quiero que me entienda esto. La iglesia, por ende, no es el pueblo que va a soportar la tribulación, es Israel. Es desgraciadamente mi pueblo el que va a tener que afrontar ese turbulento periodo de la historia. Es la nación de Israel. ¿Y dónde lo dice? Apocalipsis capítulo 12, página 199 del libro Historia del Futuro. Aprovechen los que tienen el material. Dice la escritura en Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12, versículo 1. Apareció en el cielo una gran señal, prodigio. Una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Estaba encinta y gritaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Ahora escuche. ¿Quién es esta mujer? Para los católicos, apostólicos, melancólicos, algunos hasta católicos y otros hasta re diabólicos y alcohólicos, ¿no? Sostienen que es la Virgen María. La teología católica dice que es María, pero no tiene sustento por ningún lado. No hay piso donde asentar esta doctrina. Definitivamente no puede ser la Virgen María, no es. Es la nación de Israel. La Biblia se explica por sí misma. Todo tiene coherencia. El libro del Apocalipsis es el único libro de toda la Biblia que reúne pedacitos de versículos de todos los libros desde el Génesis. Usted va a encontrar en el Apocalipsis versículos enteros o mitad de versículos que pertenecen a capítulos de toda la Biblia, de cualquier capítulo de cualquier libro anterior. Reúne todo. Ahora, de acuerdo a esta profecía, la Biblia tiene que explicarse por sí misma. No puede dejar dudas. Peor a semejante herejía. Génesis capítulo 37 describe quién es esa mujer. Génesis 37. Después José, ¿se acuerda el soñador? Tuvo un sueño y se lo contó a sus cuates, a sus hermanos. Les dijo: he tenido otro sueño. Mire lo que se soñó el pata. Soñé que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban hacia mí. ¿Escuchó? El sol, la luna y 11 estrellas ante mí, más él 12. Y lo contó a su padre. Primero le cuenta a sus hermanos y luego le cuenta a su papá y a sus hermanos. Y el padre, ¿qué dice?
Le dijo, qué lindo sueño, mijito, qué hermoso sueño que has tenido. ¿Qué le dijo? Le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es el que te has tirado vos? ¿Qué marihuana te pegaste, hombre? ¿Qué sueño es ese? Dice. Pero el mismo papá le da la interpretación. El propio papá le da la interpretación al sueño. Mire lo que le dice. ¿Acaso vendremos yo, el sol, tu madre, la luna, y tus 11 hermanos a postrarnos ante vos? Literal, Jacob se identifica con el sol, Bilhá la identifica con la luna, y las 11 estrellas con los otros 11 hermanos. Y sus hermanos le tenían envidia. ¿Qué es la envidia? Es el deseo de ser o tener lo que otro tiene sin pagar el precio. Y no estoy hablando de plata siempre, porque hay cosas que son espirituales. Aquí no es que José compró el derecho de tener sueños porque le pagó a Dios. Y le dijo, Dios, vas a trabajar para mí, ahorita me manda los sueños a mí, ¿oíste? No fue así. Nada que ver. Son cosas aún espirituales. Dones que Dios entrega a ciertas personas y que no se los da a otro. Y la Biblia dice en Eclesiastés, todo trabajo de excelencia despierta la envidia del hombre contra su hermano. Haga las cosas bien. Haga las cosas bien y gánese muchos envidiosos de enemigos. ¿Me escuchó? Esa es una ley. Hacer las cosas bien y te vas a tirar de enemigos a tus cuates, a tus patas, porque te van a tener envidia. No presumas de lo que tienes ni presumas de lo que eres, porque por cualquiera de las cosas te van a envidiar. Le tenían envidia. ¿Y qué quería hacer esto? Sus hermanos después lo terminan tirándolo al hueco, vendiéndolo y todo. Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en ello. El papá no quedó nada conforme con ese sueño, quedó inquieto. Él sabía que ese sueño no era así nomás. No era porque comió 20 platos de ceviche con 8 platos de pollo a la brasa con limón, naranja, jugo y todo, se pegó una intoxicada antes de ir a dormir. El man sabía perfectamente que ese sueño era de Dios. Amén. Se quedó meditando, porque era un aviso divino. Mire, hermano, hay 3 tipos de sueños: los que Dios da, los que surgen de la carne y los que el diablo provoca. Pero si es de Dios, un sueño, recuerde que un sueño de Dios es como una carta sin leer si no se interpreta. Un sueño de Dios que no es interpretado es como una carta sin leer. Dios mismo te tiene que explicar. A mí a veces me escribe la gente y me dice, hermano David, he tenido un sueño, ¿qué me ha querido decir Dios? Métase en ayuno y pregúntele pues. Claro. Y Job dice, si un sueño se repite 2 hasta 3 veces es que Dios le está hablando. La Biblia lo dice Job, donde Dios habla 2 hasta 3 veces en sueños, dice. Y en visiones en la noche, pero el hombre no entiende, dice. Dios le da el mismo sueño 2 hasta 3 veces, es clarito que es de Dios. Es confirmado que Dios te está dando un mensaje. A mí me han pasado muchas veces cosas así, que yo he tenido sueños de situaciones que han llegado a suceder, pero digo, ya me soñé esto hasta 2, 3 veces, con razón ya Dios me advirtió. Y cuando vienen los problemas es así. Cuando los problemas van a llegar a la vida de una persona, Dios te advierte en sueños a veces. Claro, porque es como si dijeran, hermano, va a venir un tornado, va a venir un tsunami. Se denuncia la tormenta. Si en lo natural la tormenta se puede percibir cuando se está formando y va a llegar mucho más en el mundo espiritual. Ahí es para que coja refugio. Si el anuncio meteorológico dice que va a entrar un ciclón, un huracán, y usted se queda en la calle y muere, es culpa suya. A usted ya fue avisado que el ciclón entraría. Hasta le dicen, miren, de acuerdo a los cálculos, este fin de semana un poderoso huracán va a golpear las costas del Perú. Ya si usted se va a jugar a la playa y a surfear,
Y es culpa suya, ya no es de Dios. La tormenta fue anunciada, lo mismo en el mundo espiritual. La tormenta puede ser natural o puede ser espiritual, pero Dios siempre la hace saber a sus hijos. A sus hijos Dios nunca los agarra de sorpresa con un problema. Todo verdadero hijo de Dios, si analiza y piensa y medita, siempre que llegaron los problemas, Dios le habló antes. Dice, ay, mira, con razón, yo me soñé esto. Con razón, una sierva de Dios predicó esto ese día en la iglesia, mira, justo como no me di cuenta que era a mí. Claro, hasta que recibió el macetazo. Mire, ahora vuelvo al tema. Dice que esta mujer Israel, es Israel, ya está claro que es Israel. Dice que el sol es Jacob. ¿Y cómo se lo llamó Jacob? Israel. Y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. Mire, ¿cuál? Otra señal. He aquí un gran dragón escarlata, el diablo, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Terrible esta cosa. 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus colas tenía, y en sus cabezas tenía 7 diademas. Y con su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz al hijo varón, tan pronto como naciera. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todos los pueblos. Y su hijo fue, ¿qué? Fuerte. Arrebatado. Fíjate, el arrebatamiento hasta Jesús lo experimentó. Para Dios y para su trono. Ahora deténgase. ¿Quién es este dragón escarlata? Es Satanás. Satanás, que tiene 10 cuernos, dice. Quiere decir 10 reyes que van a apoyar su gobierno en la época del anticristo. Y 7 naciones fuertes que los van a apuntalar también. Y en su cabeza tiene 7 diademas. Una por los 7 reyes que van a apoyarlo al anticristo en su gobierno. Y con su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, es decir, los ángeles que se rebelan, los ángeles del diablo, y los arrojó sobre la tierra. Ahora mire, luego de esto el diablo se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz al hijo varón, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciera. ¿Acaso no pasó eso con Jesús en cuanto nació? El diablo a través de Herodes se paró, dijo, ya va a nacer. Y cuando dijo, ah, ya nació, hay que matarlo. El dragón usando a Herodes para matar a Jesús. A todos los niños. Y masacra a todos los niños. Pero el diablo es burro, porque cuando Herodes manda la persecución, ya Jesús estaba saliendo de Egipto. Se quedó con las ganas. Dios no se va a dejar madrugar con el diablo, hermano. ¿Tú qué crees, que Dios no sabe lo que el diablo está pensando? Dios no espera que el diablo actúe, Dios ya sabe lo que el diablo está pensando, y es que Dios se anticipa. Dios sabe lo que el diablo planifica, no es que el diablo, que Dios se entera lo que el diablo ha hecho y ya me causó otro problema de este tipo. No, pues hermano, imagínese que Dios se deje sorprender por el diablo. ¿Qué hacer? A todos. Dios conoce hasta los pensamientos del diablo, los planes del diablo, y alerta anticipadamente. Se anticipa Dios, no se deja madrugar. Entonces, ella dio a luz un hijo varón, el cual gobernará con vara de hierro a las naciones. Ese hijo es el Mesías. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. ¿Cuándo fue arrebatado Jesús? Cuando se fue al cielo. La Biblia dice en Hechos de los Apóstoles que fue al cielo en una nube, que lo levantó y le ocultó de sus ojos. El Señor Jesús se fue al cielo, arrebatado. Y la mujer escapó al desierto, al lugar preparado por Dios para que allí la protejan por 1260 días, 3 años y medio. O sea que cuando la gran tribulación comienza, cuando vean la abominación desoladora, dice Jesús, en el templo, cuando vean al anticristo haciéndose pasar por Dios, como dice 2 Tesalonicenses 2, que se siente en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios, cuando vean eso, los judíos van a tener que escapar como sea de Israel. Tienen que escapar, donde puedan, porque dice, huyan, y ahí se cumplen las palabras de Jesús. Entonces los que estén en Judea, huyan. ¿Y qué hace aquí la mujer? Huyó. Israel. Tiene que escapar Israel. Huyan, dice, los que estén en Judea, huyan a los montes. Los que estén en el campo, no entren a la ciudad. Los que estén en la azotea, no bajen, quédense donde están y traten de esconderse, dice.
Porque habrá gran tribulación, gran sufrimiento en la tierra como nunca lo ha habido ni lo volverá a ver. Mas si aquellos días no son acortados, nadie sobreviviría. Mas por causa del pueblo escogido, que es Israel, no la iglesia, escogido es Israel, aquellos días serán acortados. La iglesia es el pueblo redimido, Israel es el pueblo escogido. Ahora dice de que a Israel le van a dar sustento en el desierto. ¿Cómo Dios va a sustentar a Israel? Va a caer maná del cielo otra vez. Dios va a sustentar a Israel como sea en la tribulación. Los 144,000 predicando y la gente convirtiéndose, ¿qué cree que Dios va a dejar morir así nomás? No, mijito, por lo menos va a dar sustento a la nación para que sobreviva. Mire, Israel es el único país, el único que tiene asegurado la sobrevivencia en la tribulación y la gran tribulación. Usted no sabe si Perú va a quedar después del arrebatamiento. Usted no sabe. ¿Quién sabe? Tú, peruana, te vas al cielo en el arrebatamiento y cuando vengas en el milenio ya tu país no existe. En cambio Israel sí. En cambio Israel sí, va a sobrevivir. Como sea, Dios va a hacer sobrevivir a Israel. Como dijo David Wilkerson en su libro La Visión, si mañana compras un periódico y miras que Washington ha desaparecido, tranquilo. Si miras que París desapareció, tranquilo. Si te enteras que todo el Japón fue tragado por un tsunami, tranquilo, no hay problema. Si Inglaterra desaparece por un terremoto y un tsunami, tranquilo, no hay problema. Pero si Jerusalén desaparece, bota tu Biblia al basurero. Porque Dios ha mentido. Israel no puede desaparecer. Porque el Mesías va a volver a gobernar a Israel. Comienza la gran tribulación. Comienza la gran tribulación. Y los judíos tienen que escapar. Es más, la más grande y terrible persecución contra el pueblo judío no fue en la época de Hitler, no, es en la época del anticristo la que viene. A mí personalmente me da dolor, porque si bien es cierto que Dios está juntando a los judíos de los 4 rincones de la tierra para hacerlos habitar en Israel, no es menos cierto que van a tener que escapar de allá cuando venga la persecución. Ahora mire qué va a pasar con Israel en este tiempo. Después hubo una gran batalla en el cielo, tremenda pelea en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Luchaban el dragón y sus ángeles, se arman 2 bandos. Pero no prevalecieron y se halló ya lugar para ellos, ¿dónde? En el cielo. Los expulsan. Y fue lanzado del cielo el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Aquí viene el problema. Lo que le dije en una de las anteriores conferencias, la más grande invasión de platillos voladores va a aparecer. Porque cuando este acontecimiento suceda en el cielo, todos esos ángeles que están ocupando el segundo cielo van a tener que ser echados para abajo. Sí. La pregunta es en qué van a venir. Ellos van a venir en sus carros de guerra. Ellos van a venir en sus naves. Van a venir, como dice la Biblia en Isaías, de lo postrero de los cielos. Vienen millones. Millones. Después de que les pegan una paliza ahí arriba. ¿Por qué? Porque ellos van a tratar de evitar las bodas del Cordero, enseguida se va a dar cuenta. ¿Tú qué crees que va a hacer el diablo cuando la iglesia se va al cielo? El diablo va a decir, ay, por fin me libré de esas suegras evangélicas, ya no las aguantaba. Por fin se fueron. Uy, terrible. ¿Usted cree que eso va a decir el diablo? Las va a extrañar. Y ahora, ¿con quién peleo? Va a decir. ¿Quién me va a reprender? Ese no es el tema. El diablo, cuando la iglesia se va, el diablo no se queda cruzado de brazos ni. El diablo provoca una guerra en el cielo para tratar de tomar el cielo por asalto y evitar las bodas del Cordero. El diablo no va a decir que se vayan las suegras, que se vayan. No va a decir eso. Va a armar la grande en el cielo. Se va a armar la grande. Pero va a haber guerra. No va a ser contra la iglesia.
Los ángeles vienen a pelear contra ellos. Y se agarran ahí. Ángeles contra demonios en el cielo. Y el diablo pierde la guerra. Pierde. Y fue lanzado fuera. No es que lo invitan a bajar, lo echan. Al diablo. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora, recién ese momento. Antes no. Justo cuando el diablo se echó para abajo, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad del Mesías, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. A ver, escuchen. El diablo, ¿a qué va al cielo? A acusar más. Es el fiscal. Exacto, es el fiscal en el juicio. El fiscal. El diablo acusa a los hijos de Dios, ese es su trabajo. Acusa a los hermanos. Pero si el diablo es el fiscal, el abogado defensor es Jesús. Hijitos, si alguno hubiere pecado, abogado defensor tenemos ante el juez, que es el Padre. A Jesucristo el justo, que intercede por nuestro pecado. El diablo acusa, Jesús defiende y el Padre dirime. El fiscal. Mira lo que pasa. El diablo es el acusador de los hermanos. De los hermanos. Pero si los hermanos entran al cielo, ¿a quién acusan? Ya no hay a quién acusar. La iglesia se va. Se entra a la Nueva Jerusalén y el diablo dice: ¿y ahora a quién voy a acusar yo? El diablo sabe lo que pierde. Entonces dice que lo lanzan abajo. Y ellos, dice, le han vencido por medio de la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. ¿Qué es lo que provoca ese momento? ¿Alegría en el cielo o no? Ahora la pregunta es: ¿por qué viene la alegría? Deje marcado ahí, vaya al Apocalipsis 19. ¿Qué es lo que provoca la alegría? ¡Alegraos, cielos! ¿Por qué? ¿Por qué viene la alegría? 19:7. Gocémonos y alegrémonos. La pregunta es: ¿de qué? Y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Ahora, escúchenme por favor. De los santos, ya me he perdido, nada más. Bien, ángel me dijo: bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas palabras son verdaderas de Dios. Ahora escuchen. ¿Qué es lo que trae alegría a la iglesia? Las bodas del Cordero. Las bodas del Cordero es lo que trae la alegría al pueblo en el cielo. Alegraos, cielos, dice, y moraos, y los que moran en ellos. Vuelvan a Apocalipsis, por favor, 12. Alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. Pero mire lo que dice en contraste. ¿Encontró? ¡Ay! De los moradores de la tierra y del mar, los que se quedaron. Porque el diablo ha descendido a ustedes con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. O sea, que el diablo no logra impedir las bodas del Cordero. No puede. Es más, pierde la guerra. Y con todo su ejército para abajo. Aquí hay un paralelismo. Tomen en cuenta. Todo lo que está en el Antiguo Testamento es sombra de lo que está en el Nuevo. Amén. Egipto, Faraón. El mundo, el anticristo. El diablo. El diablo. Israel sale. La iglesia huye. Israel cruza el mar milagrosamente se abre. ¿Ha visto que el mar se abre cada rato? ¿Usted qué cree que el cielo se abre cada rato? Pero se va a abrir de milagro. Se abre el cielo. Israel cruza en seco el mar.
La iglesia cruza el cielo. El diablo se mete por detrás tratando de matar a los judíos en el mar y el mar se les vuelve en contra y los mata. El diablo con sus ángeles trepan al cielo y les dan una paliza y los echan para abajo. Paralelo total. Ahora miren lo que pasa. Esto es interesante. Y cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. O sea que se mete contra Israel. La más grande persecución contra el pueblo judío se desata ahí. Tremenda persecución. Y mira lo que pasa aquí. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, una forma espiritual de decir cómo escapar, para que volara delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por tiempo, 1 año, tiempos, 2 años, y mitad de un tiempo, medio año, es decir, 3 años y medio, 42 meses. Ahora, toda la gran tribulación. Pero no será fácil para Israel sobrevivir. Porque mire lo que dice en el 15. Y la serpiente arrojó de su boca, tras la mujer, agua como un río, para que fuera arrastrada por el río. O sea, ¿qué es lo que hace el diablo? Levanta. Las aguas son las naciones gentiles. La Biblia dice en el Apocalipsis 17 que las aguas son los pueblos. ¿Qué hace el diablo contra Israel? Desata la más terrible persecución contra el pueblo judío de la historia. La gente en las naciones se levanta contra los judíos y los persiguen y los matan. Tremenda persecución. Pero no obstante, Dios no abandona a Israel. No abandona a la nación. Pero la tierra ayudó a la mujer. Pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. O sea, que muchas naciones, muchos países, al igual que varias veces en la historia, abrirán sus puertas para refugiar a los judíos en ese tiempo. Los judíos van a escapar y muchos países les van a abrir las puertas para protegerlos. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra en contra de la descendencia de ella, los judíos que guardan los mandamientos de Dios, pero note el detalle, y tienen el testimonio del Mesías. O sea, el diablo ya no se enfoca en cualquier judío, ahora se enfoca en los 144,000. Contra ellos se va, contra los que creen en Dios y al mismo tiempo creen en el Mesías. Ahí viene la gran persecución contra la nación de Israel. Y nadie se libra en el pueblo judío. Es una persecución violenta y sanguinaria que va a cobrar la vida de millones de personas en la tierra, preferentemente judíos. Ahora, en ese caso, como acabo de mostrarle, la Biblia nos describe y nos deja patentizado que Israel es el protagonista de la tribulación y de la gran tribulación, no así la iglesia. ¿Me está escuchando? No así la iglesia. Ahora ve Apocalipsis 3, verso 10. 3:10 de Apocalipsis. Este es un pasaje contundente, suegritas. Miren, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir al mundo entero para probar a los habitantes sobre la tierra, que moran sobre la tierra. Ahora atiéndame, por favor. Este versículo le garantiza a la iglesia el escape antes de tribulación. Porque aquí la Biblia dice que cuando has guardado la palabra de mi paciencia, has sido fiel a mi palabra, has cumplido mi palabra, lo que yo te mando, yo en recompensa te libraré. No dice te sustentaré, te protegeré en medio, no, dice te libraré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. ¿Cuál es la hora de prueba? Es lo que la Biblia llama destrucción repentina, tribulación y gran tribulación. El tiempo de la ira de Dios. ¿Me está escuchando? ¿Entiende Manachu, suegras? Ari, amén. Ahora escuche, Israel queda, ¿verdad?, sumergido en la tribulación, pero la iglesia escapa de la hora de prueba que ha de venir al mundo entero. Lo que dijo Jesús, vendrá como un lazo sobre todos los habitantes que moran sobre la tierra en el mundo.
Y aquí dice que la prueba golpea a todas las naciones sin excepción. Mire, hermano, hermana, escúcheme. No habrá país seguro donde sobrevivir. Lo que dije. Y a propósito quiero invitarles, por favor atiendan, a que si pueden mañana en el día alcancen a ver mi prédica Estados Unidos, destrucción venidera. Esta mañana la publiqué en YouTube a las 8 de la mañana y ya lleva como 6,000 visitas. Está volando esa prédica. En esa prédica hablo acerca del futuro de los Estados Unidos en las profecías. Próximo terremoto, tsunami, guerra civil, probable suspensión de elecciones, asteroide que cae, armamento nuclear que estalla en Estados Unidos e invasión extranjera. Y fuga de gentiles, principalmente de latinos, que van a escapar volando de Estados Unidos de aquí a poco. En esa prédica van a escuchar el testimonio de científicos alertando de los próximos terremotos. Y la comunidad científica está diciendo que se viene un terremoto de 20 grados Richter. 20, literal, 20 grados Richter, que va a tener una duración entre 4 y 6 minutos en máxima intensidad. Y que va a provocar la separación de Centroamérica de Sudamérica. Eso. 20. Y dicen que podría llegar hasta los 24. Ahí no va a escuchar a un científico, ahí no está hablando un pastor, no, está hablando un científico. ¿Ese es el terremoto mundial? Todo indica que sí, que sería el apocalíptico, porque en el Apocalipsis hay un terremoto, dice que será tan devastador cual nunca ha habido en la tierra ni lo volverá a ver. Y las naciones y las ciudades de las naciones cayeron y se van a caer como fichas de dominó. Hermano David, Literalmente la tierra se parte por la mitad. Isaías 13:13. Isaías 13:13, yo moveré la tierra de su lugar. De su lugar. La palabra lugar en el hebreo es la traducción de eje, es decir, órbita. Sale de su... Claro, la tierra se interpola, el polo norte queda casi mirando al sur. Con la intensidad del terremoto. Claro, gira la tierra por completa. Yo hice una prédica aquí en nuestro pana. Va a pasarme la prédica en la cual expliqué en Independencia los terremotos apocalípticos y la aparición de Nibiru. Esa es una gran realidad. El planeta Nibiru no es ficción. Eso no es especulación. No. Nibiru es una realidad. Es un planeta gigantesco que está invadiendo la Vía Láctea, como ya lo he hecho antes. No es primera vez que va a venir. Y ese es desastre seguro. Porque a su paso, ese poderoso y gigantesco planeta rojo que brilla más que el Sol va a provocar las más grandes desgracias en la Vía Láctea, no solo en la Tierra, porque los científicos han dicho que Nibiru gira en dirección opuesta a la que giran todos los demás planetas, incluyendo la Tierra. Ese va en contravía. Y tiene un poder de atracción, es como un imán. Usted coloque 20 monedas en el piso y pasa un imán a esta altura poderoso. ¿Qué cree que va a hacer? Las monedas van a brincar desde el piso, se van a chupar. ¡Pum! Saltan. Usted tiene un imán poderoso y no necesita colocar cerca. A esta altura que coloque usted un imán, hace que las monedas que están en el piso se levanten y vuelen, mijito, por la atracción del imán. Este planeta cometa, es el único en su especie. No existe otro. Es planeta por su tamaño y cometa porque tiene cola. Va a provocar una gran hecatombe cósmica, porque va en contrasentido a los planetas y a medida que va pasando va chupando, jalando planetas, estrellas y todo en pos de sí. ¿Y sabe qué va a provocar? Que todos los planetas del sistema solar, todos, sin excepción, todos giren descontroladamente fuera de su órbita. Es entonces, entiendo yo, que ahí se van a poder cumplir literalmente las palabras de Jesús, que las potencias de los cielos serán violentamente conmovidas. La palabra conmover es sacudir con violencia extrema. Y dice las potencias de los cielos. Y la Biblia dice, yo sacudiré los cielos y la tierra se moverá de su lugar. Los cielos no se han movido. Se puede mover la tierra, puede moverse el mar. Pero que yo sepa, los cielos no se andan bailando ahí arriba. Espérese, mijito.
dice que será enrollado como pergamino. El cielo se enrolla como un pergamino que se enrolla, dice. La capa de ozono desaparece, pero provoca una serie de fenómenos colaterales de los cuales no voy a hablar en este momento precisamente. Pero ahí queda claro y patentizado que las señales proféticas para los tiempos venideros no van a golpear un país, van a golpear el planeta. Los golpes no van a ser escalonados y regionales, van a ser mundiales, globales. Los juicios venideros de Dios contra el mundo no son en un solo lugar. No. Jeremías 25 dice que el mal irá de país en país, y no quedará nación que no sea golpeada. Ante ese cuadro yo todavía me pregunto cómo hay gente que dice que va a entrar a la tribulación y quiere quedarse. Yo personalmente quiero irme, hermano. La Biblia dice que la iglesia es testigo del principio de dolores, no de la tribulación, no del parto. La iglesia no es testigo del parto, sino del principio de dolores. Y eso es lo que estamos viendo. Mire, si esto es el principio, imagínese, mi hijo, lo que será después. Yo les invito a que vean esa mi prédica, Estados Unidos, destrucción venidera. Ahí va a ver usted lo que expliqué, que la estatua de la libertad, esa no es vieja, es el diablo, es hombre, no es mujer. Es una mujer de vestimenta, pero rostro de hombre, es Satanás. Ahí va a ver usted. Es el primer monumento que le hicieron al diablo en Estados Unidos y no se dieron ni cuenta. Bueno, el pueblo, porque los satanistas, los luciferianos, los masones e Illuminati sabieron muy bien qué muñeco colocaron ahí. Lo sabían bien. Pero sobre todo explico todo el juicio de Dios para Estados Unidos. Es un problema. Ah, claro. Estados Unidos va a ir a su fragmentación. De acuerdo a las profecías bíblicas, en el tiempo del anticristo, Estados Unidos ya no es potencia. La Biblia dice que Estados Unidos no será la potencia, será Europa. La pregunta es, ¿qué provoca que Europa se potencie? La caída de Estados Unidos. ¿Y qué provoca la caída de Estados Unidos? Dios. Dios. No será de entrada un atentado terrorista. Que van a sacar provecho los terroristas, eso sí. Hay 10 millones de musulmanes en Estados Unidos, suficiente para hacer arrodillar el país. Pero el juicio vendrá de Dios para que los norteamericanos no digan que fue algún país que les hizo eso. No van a poder defender más, si fue Dios, ya no hay más. Vean mi prédica, Estados Unidos, destrucción venidera y Babilonia americana, la cual hice en México hace 3 años. Y hablé claramente cómo Estados Unidos entraba en el juicio. Estados Unidos no está sufriendo una recesión económica, está soportando la ira de Dios. Cuando yo filmé la prédica Babilonia americana, la filmé en México hace 3 años, Estados Unidos no había apoyado el aborto, no había aprobado la ley del aborto y tampoco había aprobado la ley del matrimonio homosexual. Hace 3 años, esto es del año pasado recién. ¿Y sabe cuántos millones de abortos hubieron en Estados Unidos? 55 millones. Dato oficial. 55 millones de abortos. ¿Y usted qué cree que Dios se va a quedar cruzado de brazos ante eso? Lo dije en Estados Unidos, en México y en otros países. Yo no tengo nada contra los norteamericanos. Contra el pueblo norteamericano no tengo nada. Pero mi deber es predicar lo que está escrito. Y le advierto, hermano, los norteamericanos pueden cambiar de reyes y pueden cambiar de leyes, pero no van a cambiar del rey de reyes, no se van a burlar de él. Estados Unidos no será la potencia. La potencia es Europa. El anticristo se levanta en el corazón de la Unión Europea. Y Estados Unidos cae y soporta de todo, bueno le digo. Terremotos violentos, erupción del volcán Yellowstone, asteroide, inundación, terremoto violento, guerra civil, invasión extranjera. Son los juicios que Dios le tiene destinado a Estados Unidos. El país queda casi inhabitable en grandes sectores, porque el armamento nuclear hará erupción ahí mismo. Explosión, ¿no? Erupción en el volcán, explosión en las bombas. Disculpe el lapsus. Y Estados Unidos se va a convertir en un desierto gigante y los latinos van a salir volando de ahí. Pero yo no estoy diciendo cuándo va a pasar eso. Yo no estoy saliendo como ese loco peruano que vive en el Japón que pega marihuanadas cada rato. Y sale diciendo fechas que al final nunca se cumplen. Y después dice, es que si Dios no quiso hacerlo ya no es culpa mía. Yo le dije nomás.
Terrible. Mire, lo cierto es que el juicio venidero contra Estados Unidos está a la vuelta de la esquina. Ahora, la iglesia es librada de esos juicios. Amén. Esa es la ventaja de la iglesia. La ventaja de la iglesia es... Ay, un atentado, me disculpar. Osama Bin Laden, Osama. Ahora escuche, póngame cuidado en esto, mijo. La ira de Dios cae contra todos. ¿Quiénes son todos? Apocalipsis 6:10. Inclusive desde el 9. Y cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? ¿Quiénes matan a los siervos de Dios? Los moradores de la... Ahora, yo lo he explicado el otro día y lo vuelvo a mencionar por la importancia de la predica. La frase moradores de la tierra aparece muchas veces en el Apocalipsis y nunca se refiere a los creyentes sino a los inconversos. Se refiere a los inconversos. Los moradores de la tierra matan a los creyentes en la tribulación. Los habitantes de este mundo, los que tienen su corazón en las cosas de este mundo, los que no tienen tesoro en el cielo sino en la tierra, persiguen y matan a los siervos de Dios en el Apocalipsis 6:10. Ahora mire, otro pasaje bíblico que demuestra esto, Apocalipsis capítulo 8, verso 13. 8:13, ¿encontró? Yo no. A ver, aquí está. 8:13, y miré y oí un ángel volar por el medio del cielo, diciendo a gran voz: ¡ay, ay, ay! De los que moran en la tierra, moradores de la tierra, ¡ay de ellos! A causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los otros 3 ángeles. Tremendo, la ira de Dios cae contra los moradores de la tierra en todo el planeta. Siguiente verso, Apocalipsis 11:10, lo que prediqué anoche. Matan a los 2 testigos, a los siervos de Dios. Verso 7, 11:7. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. ¿Y qué harán los moradores de la tierra? Versículo 10. Se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán mensajes instantáneos, celular, porque eso es lo que dice en el original, no dice regalos, dice mensajes instantáneos, dice en el griego. Porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. O sea, los moradores de la tierra matan a los profetas por atormentar a los moradores de la tierra. O sea que los mundanos matan a los profetas y a los siervos de Dios. Por ende, la ira es contra los moradores de la tierra, no contra los siervos. Los siervos también son la víctima. Pero los siervos no son cristianos, son judíos convertidos. Y no son los judíos convertidos, son gentiles que se convierten, pero ya no son parte de la iglesia, se salvan después, lo que dije ayer de chiripa. Llegan después, porque la iglesia se va en el rapto. Estos se salvan entre todas las naciones por la predicación de los 144.000. ¿Quiénes estuvieron en la conferencia anoche? Ellos sí me cachan bien de lo que estoy hablando. Por eso no hay que ser hermano meteorito que de vez en cuando aparece, pues mismo. Hermano meteoro, ¡pum!, de milagro cayó por acá. Ahora mire, Apocalipsis capítulo 12, verso 12, ya lo leí hace un momento, vuelvo a leer. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. O sea que el cielo tiene moradores. ¿Quiénes son ellos? La iglesia. Pero ay de los moradores de la tierra, porque el diablo ha descendido con gran ira. Ah, ve usted. O sea, no solo es la ira de Dios, es hasta la ira del diablo la que les cae a los humanos. Por eso dice Dios que nos libra de la ira venidera, porque es ira de Dios, ira del Cordero e ira del diablo, y encima ira de las naciones. Ahora miren, siguiente pasaje en cuestión, Apocalipsis capítulo 13. Aquí hay muchas veces esta expresión, moradores de la tierra. Apocalipsis capítulo 13, versículo 3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. El anticristo muere y vuelve a la vida. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, ¿quién como la bestia? Diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Y dice además, Apocalipsis 13, versículo 14. No, 13:8. 13:8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra. Eso ve que son la iglesia, pues son los inconversos. Los moradores de la tierra adoran a aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo.
Ve usted, morador de la tierra es el que no tiene su nombre en el cielo, el que no es salvo. Apocalipsis 13:14 dice, y engaña a los moradores de la tierra, el falso profeta, engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan una imagen a la bestia que tiene herida de espada y red, y vio, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablara y hiciera matar a todo aquel que no la adorara. Apocalipsis 14:6, vuelvo otra vez a este término, Apocalipsis 14:6. Vi volar por el medio del cielo a un ángel, a otro ángel, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a todos los pueblos, a toda tribu, pueblo, lengua y nación. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué un ángel sale a predicar? Porque no queda un solo predicador, a todos los matan. A los 144,000 los matan. A los 2 testigos los matan y resucitan y se van al cielo. La pregunta es ¿quién se queda a predicar? No hay nadie que predique, entonces tiene que venir un ángel. Nunca Dios usó ángeles para predicar el evangelio, pero ante la muerte de los predicadores Dios se ve obligado a usar un ángel. Tremendo. Apocalipsis 17, verso 2. 17, verso 2. Habla de la ramera del Apocalipsis, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Los mundanos, en una iglesia falsa, tomando una santa cena falsa. El siguiente pasaje, ya para cerrar, Apocalipsis 18:8. La bestia que has visto que era, no es y está para subir del abismo e ir a la perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se asombrarán viendo a la bestia que era, no es y será. Hola. Ahora mire, quiero que me entienda. Los moradores de la tierra son los inconversos, no los cristianos. Y si usted ha leído con detalle todos los pasajes que le he leído, nunca los cristianos son los destinatarios de la ira, sino los moradores, es decir, los inconversos. ¿Pero que acaso nosotros no somos de esta tierra? No. Nosotros somos advenedizos y extranjeros, peregrinos. Nuestra patria es el cielo, ¿acaso es esto? Los que son de aquí piensan en las cosas de aquí y el mundo pasa y sus deseos. En cambio, nosotros tenemos nuestra ciudad.